Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Un video aquí rápido para hablar del tema de la dolarización en Venezuela. Y yo he estado revisando aquí algunos textos del caso de Panamá, ¿no? Como este libraco que está aquí, que se llama 100 años de dolarización o un siglo sin Banco Central. Historia completada y documentada de la moneda panameña. El sistema bancario panameño. Y le hago todas estas citas. Hay otro libro extraordinario de un economista de apellido Villalaz que describe mucho mejor el trabajo. De hecho, tiene un artículo en el libro que le mostré anteriormente. Pero lo que les quiero mostrar, que para mí es lo más importante y que ha hecho de Panamá el sistema monetario más eficiente a mi criterio del mundo, o por lo menos de América Latina. Es el único país que no ha tenido crisis financiera desde que se fundó, desde que se separó de Colombia. Y es el artículo de la Constitución Nacional de la República de Panamá, el artículo 262, que dice: no habrá en la República papel moneda de curso forzoso. Es decir, las leyes panameñas no te obligan a usar una moneda obligatoriamente. Entonces, aquí no hay banco central. Eso es algo que los economistas keynesianos como García Bank, Olivero, Ricardo Hausmann, esos que han venido aquí a dar conferencias, son incapaces de decirlo. Son incapaces de profundizar en el funcionamiento del sistema monetario panameño. Por ejemplo, ellos no son capaces de decir que Panamá no tiene prestamista de último recurso. ¿Qué significa eso? Que si aquí un banco quiebra, el Estado no lo va a rescatar. Quienes tienen que pagar las consecuencias son los dueños del banco. Aquí no existe eso del encaje legal. El encaje legal es una estafa que hace la banca privada con el gobierno de turno en el Banco Central, que consiste en crear dinero de la nada a través de asientos contables. Para resumírselo, sin tanta explicación técnica, por cada bolívar que usted depositaba en el banco producto de su trabajo, en promedio la banca venezolana creaba de la nada, dado que el encaje legal es el 20%, creaban de la nada por lo menos 40% de dinero de la nada en asientos contables. Eso también genera inflación. Y esa inflación se va acumulando, solo que la productividad de la economía venezolana antes era tan grande que, vamos a decir, ocultaba la estafa que significa, oígase bien, que significa el encaje legal. Bueno, además de esa estafa, los gobiernos imprimen dinero de la nada, lo que llaman el dinero inorgánico, o expandir la oferta monetaria. Dinero de la nada, que es imprimir, agarrar una fotocopiadora, imprimir dinero y soltarlo a la calle, pagar deudas del gobierno, beneficiar a los que manejan esa información privilegiada, y luego de eso, bueno, vienen los problemas inflacionarios. La hiperinflación en Venezuela, sus primeros comienzos no fueron con el gobierno del delincuente Hugo Rafael Chávez Frías, ni con Maduro. Recuerden que en el gobierno de Caldera, en el año 96, la inflación fue de 120%. ¿Producto de qué? De la impresión de dinero inorgánico para rescatar a los delincuentes del Banco Latino, como Gustavo Gómez López, la familia Tinoco, que hoy Gustavo Gómez López está en Miami, España, en Portugal. Es decir, es un banquero, todavía banquero, con el dinero que se robó de la estafa que le hizo en los años 90 a los venezolanos a través del Banco Latino, él y Pedro Tinoco. Y él es un tipo de los que financia tanto a la MUD como el PSV. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, Panamá, cuando era parte de Colombia, antes de 1903, cuando se separó de Colombia, Panamá, aquí circulaban todo tipo de monedas, el franco suizo, el dólar, pepitas de oro. De hecho, cuando hubo la fiebre del oro en California, la gente que venía de Nueva York, por ejemplo, del ala este de Estados Unidos, para no atravesar todo Estados Unidos y someterse al riesgo de las tribus, ¿qué hacían? Bueno, se venían hasta Panamá, aquí tomaban el tren en el Pacífico, iban al Atlántico y después subían hacia California
Y ese tránsito generó mucha economía acá en Panamá, muchas pepitas de oro y mucho dinero de todos los países del mundo circulando libremente acá en Panamá, pero con la imposición del gobierno colombiano de que tenías que enterarle todas esas divisas al gobierno colombiano a cambio de pesos. Algo parecido a lo que pasaba en Venezuela antes de esta dolarización espontánea. Por supuesto que los panameños, que siempre han tenido una cultura monetaria superior al resto de los países latinoamericanos, no cumplían con eso, pues. Y ellos sencillamente manejaban todos los tipos de cambio. Usted iba a comprar algo en algún mercado panameño y ellos le podían dar el precio de manera automática, sin una computadora, en francos, en dólares, en oro y todo lo demás. Lo cierto es que aquí, cuando ellos se independizaron, crearon ese artículo que hoy es el 12(2), pero en la primera constitución fue otro, pero dice lo mismo: no habrá moneda de curso forzoso. Esto implica que usted puede hacer en Panamá negocios en cualquier moneda del mundo, contratos, puede usar cualquier moneda del mundo sin ningún tipo de problema, es solo que la otra persona se la acepte. La gente dice la dolarización en Panamá, y muchos venezolanos asumen y asumíamos que la dolarización en Panamá es como que el gobierno decretó que tienes que usar el dólar. No es así. Porque si no estaría violando la Constitución. Les acabo de leer el artículo de la Constitución panameña. Es sencillamente que aquí hay una moneda que se llama Balboa, el Balboa, que es una moneda, una unidad de cuenta. ¿Qué es una unidad de cuenta? Bueno, la forma en que vamos a llevar la contabilidad, vamos a hacer nuestros cambios. Algo así como están haciendo los venezolanos ahorita con el dólar, que están usando la unidad de cuenta, el dólar, ¿verdad? Es decir, todos los precios los están poniendo en dólares. Ah, bueno, si vas a pagar en bolívares, te hacen la equivalencia. Si vas a pagar en euros, pero todo en dólar. Algo así parecido. Ahora, el dólar en Venezuela nadie lo decreta, nadie lo puede imprimir. Bueno, igual pasa con el Balboa en Panamá, salvo las moneditas numismáticas que han creado por algunos eventos, por una cuestión de la celebración de algunos eventos. Pero acá en Panamá no hay un banco central que imprima billetes. De hecho, en septiembre de 1941, un presidente que había aquí, Arnulfo Arias, que fundó un partido acá que se llama el panameñismo, creó un banco central y a los 3 meses le dieron un golpe de estado y ese banco central agarraron todos los billetes y los quemaron. Es decir, el único país que no cayó en la fiebre de los bancos centrales, como pasó en Venezuela, que también lo fundaron más o menos en esa época, en Chile, en Ecuador, en todos los países latinoamericanos. Eso fue una época de un boom creando bancos centrales, porque en Venezuela antes era el patrón oro. Bueno, lo cierto es que en Panamá también prevalecía el patrón oro, porque en Panamá, cuando se creó la moneda, el Balboa era equivalente a $1 americano como unidad de cuenta, ¿no? O a 0.98 miligramos de oro, que era lo que costaba, lo que tú podías comprar en oro con $1 de esa época. De hecho, en los años 70 hay una ley, yo estoy investigando eso, todavía no me la sé, no he descubierto todo, pero donde después que Nixon, Estados Unidos, eliminó el patrón oro, Panamá, para protegerse, hizo obligatorio que los contratos que se hacían en dólares, en cualquier moneda, tuvieran su equivalencia en oro. Pero eso tengo que investigarlo, porque eso lo estuve conversando con un amigo del Movimiento Libertad Panamá, que me comentó y que están haciendo esa investigación. Entonces luego en algún momento se los cuento. ¿Por qué yo quiero hablar de esto? Porque es un momento muy importante que está viviendo Venezuela. Venezuela está rompiendo un paradigma que tiene años, desde que se creó el Bolívar por parte del gobierno. Y los venezolanos estábamos hipnotizados creyendo de que el Estado es el que tiene que crear la moneda, que el Estado debe garantizar la moneda. Y no es así. El dinero es una creación espontánea, de orden espontáneo de los seres humanos, después de ensayos y errores hasta que usaban el oro. Ahora, ¿el oro quién lo creó? La naturaleza. Desde que explotó una estrella por allá y creó un pedacito de tierra y dentro de esa tierra viene una cantidad de oro. Bueno, asimismo, que ese oro salió de la naturaleza, los seres humanos de alguna manera espontánea valoran el oro y lo usaron como una moneda hasta que aparecieron los bancos centrales. Bueno, en el caso de Venezuela fue igual. En la época de Gómez, los bolívares los hacían los bancos privados y tenían que garantizar el respaldo en oro. Eso fue así hasta que Gómez se murió y en el año 1939 los estafadores banqueros venezolanos crearon el Banco Central.
así como hicieron en Estados Unidos con la Reserva Federal. ¿Por qué yo le llamo estafadores a los banqueros venezolanos? Porque los banqueros venezolanos, en conchupancia con el gobierno, usan algo que se llama el encaje legal, que ya les comenté lo del encaje legal hace ratito. Pero eso nunca lo mencionan, eso nunca lo explican los economistas, porque los economistas keynesianos, se le llama keynesiano a todo eso economista que quiera que persista el Banco Central, generalmente tienen asesorías a esos banqueros, a empresarios que se benefician con la información privilegiada, a aquellos empresarios que usan el dólar preferencial para hacer negocios. Es decir, si a mí me venden un dólar en 10 bolívares y yo voy a la calle y con ese dólar tengo un poder de compra, no de 10 bolívares, sino de 1.000 millones de bolívares, por decir algo, 10.000 bolívares, no sé cuánto está el dólar ahorita, el tipo de cambio, eso es una estafa. Y eso se da a través del gobierno, igual que lo del encaje legal, creando dinero de la nada. Bueno, lo cierto es que mucha gente, yo estuve en un programa de un amigo que me invitaron en estos días y me preguntaron qué pensaba yo, si eso beneficiaba al gobierno o no. Más allá de que lo beneficia, obviamente, porque si lo beneficia, yo creo que el beneficio de que la gente esté usando el dólar es mucho mayor al perjuicio de que sigan usando el bolívar y que sigan sometiéndose a la tiranía del narcogobierno que tenemos en Venezuela, de tener que usar todo en bolívares. Fíjense que el narcogobierno venezolano es tan astuto que en ningún momento se opuso a la dolarización, o por lo menos al libre uso monetario con las criptomonedas y eso. Y lo del dólar, al principio perseguían a la gente, pero ya como que se dieron cuenta que es un proceso irreversible. ¿Y por qué es irreversible? Bueno, porque además del dinero del narcotráfico que pasa en todas partes del mundo, no solo en Venezuela lavan dólares con el narcotráfico, dólares producto del narcotráfico, eso pasa en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Panamá, en Colombia, en todos los países del mundo se usa el narcotráfico para lavar dólares. Es decir, el producto del narcotráfico lavan los dólares a través de la banca. Es decir, eso no es un fenómeno venezolano nada más. Lo cierto es que ese beneficio supuesto que tiene el gobierno en el largo plazo no le va a traer un beneficio. ¿Por qué? Porque así como ese orden espontáneo se generó de manera espontánea. Nadie decretó vamos a usar el dólar. No fue que Maduro dijo ahora vamos a dolarizar la economía. No fue que García Bán convenció, porque García Bán, por ejemplo, decía que no había que dolarizar. El otro Oliveros dice que eso es malo. Obviamente ellos saben que no es así, solo que a sus clientes no les beneficia eso. Pero lo cierto es que esa dolarización está surgiendo de manera espontánea. Yo he llamado y he preguntado a amigos que están en Venezuela y me dicen que en todas partes, no solo el dólar se están usando otro tipo de monedas, pero la gente calcula todos los precios en dólares. Y eso es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque, insisto, yo no creo que el venezolano a partir de este momento se vaya a calar que le impongan otra moneda. A no ser que le impongan una moneda que sea respaldada en oro. Y eso yo dudo que pase. Entonces, a mí me gusta mucho comparar y hablar del sistema monetario panameño. Saludos a los panameños que están conectados, mis amigos panameños. Porque a mi criterio es el mejor sistema monetario del mundo. ¿Por qué? Porque no hay moneda de curso forzoso de manera institucional, constitucionalmente. Eso por un lado. Y por el otro, miren cómo funcionan las cosas aquí. La gente dice, bueno, pero el Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal es el Banco Central de Panamá. No es así. Les voy a poner un ejemplo rapidito. Imagínense que llega el Banco Banesco, que tiene sucursales aquí y tiene sucursales en Miami. Llega Banesco y manda 10 millones de dólares que un buliburgués en Miami le depositó. Esos 10 millones de dólares llegan a Panamá. Si esos 10 millones de dólares no son demandados por los panameños para hacer empresas, para comprar carros, para consumo de tarjeta de crédito, si no son demandados, Banesco Panamá no va a ser idiota de dejar esos dólares allí. Inmediatamente, Banesco Panamá los expulsa a cualquier parte del mundo donde tenga sus sucursales, ¿verdad? Ahora, si esos dólares son demandados, es producto de que hay un proyecto, es porque hay una demanda de productos y la gente quiere endeudarse para comprarlo. Es decir, el mismo sistema, dado que no hay banco central, no hay prestamista de último recurso, es decir, los bancos, si se ponen a prestar ese dinero a una tasa de interés muy bajita y luego no lo pueden recuperar, no van a contar con el gobierno para que lo salve.
No, los bancos se cierran y los accionistas tienen que pagar el capital que hagan perder a los ciudadanos. Las leyes de la superintendencia tienen un control estricto de la capitalización de la banca, tienen un sistema con 3 tipos de licencias para bancos, es decir, a mi criterio, ¿no? Yo estoy tratando de investigar eso. Desde hace años he estado promoviendo que en Venezuela se elimine el Banco Central y poniendo el ejemplo de Panamá. Ustedes pueden buscar la cifra. Panamá, la variación de precios, el IPC, en promedio, en 116 años no pasa del 3%. Eso es maravilloso. Yo particularmente cuando estuve trabajando vendiendo unos productos, veía que habían unos lugares donde caen los precios. Usted hoy, por ejemplo, consigue productos que antes compraba a un precio y yo los compro a un precio mucho menor. No quiere decir que en Panamá no hay problemas. Por supuesto que hay problemas como todos los países. Pero desde el punto de vista monetario, aquí no hay problemas precisamente porque hay libertad de uso monetario. Hay esa libertad de hacer negocios en cualquier moneda y porque la Constitución con ese artículo lo protege. Protege el dinero de los panameños, es decir, lo que es la productividad del trabajo de los panameños. Entonces, esa historia de Panamá, esa de que vivió sometido a la tiranía de Colombia, a la tiranía monetaria colombiana, sobre todo en la guerra de los 1000 días, donde los colombianos imprimieron y generaron un montón de dinero inorgánico de pesos colombianos para financiar la guerra, y eso obviamente iba a afectar a Panamá, pero gracias a Dios se separaron, lograron su independencia y más nunca aquí se estableció un banco central, salvo lo que les dije, ese intento que duró 3 meses nada más. Yo invito a los amigos que no crean lo que les estoy diciendo, que revisen la historia de Panamá, a ver en qué momento ha habido crisis financieras en este país. Revisen los índices de inflación de Panamá y les recomiendo un video del economista Luis Paso, mexicano, un video que él tiene en YouTube que habla del sistema de producción capitalista y ahí menciona Panamá, un video del año 92 y menciona Panamá, alaba mucho al sistema financiero panameño y eso actualmente está igual a pesar de los ataques de algunas instituciones como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional a través del comunista y de la OCDE a través del comunista Joseph Stiglitz, a pesar de los ataques de los Panama Papers, que ese es otro tema que tenemos que hablar. Hay un video buenísimo del Movimiento Libertad Panamá sobre de qué se trató los Panama Papers, que fue un ataque y un asesinato al sistema financiero panameño, precisamente porque el mundo entero, el sistema financiero mundial, los grandes banqueros centrales del mundo, no quieren que el sistema financiero panameño se emule en el resto del mundo porque saben que van a perder esa prerrogativa, esa estafa de seguir imprimiendo dinero inorgánico. Fíjense, para finalizar y no hacer tan largo este video, Venezuela se está dolarizando porque, bueno, siempre ha habido un fetiche con el dólar y todo lo demás, pero el dólar no lo controla nadie. Es decir, se están demandando la cantidad de dólares que la gente está demandando. Hay una crisis terrible porque todo el aparato productivo se destruyó, pero tarde o temprano, al desligarnos monetariamente del narcogobierno, van a surgir mercados espontáneos que van a surtir eso, y es un proceso muy largo, no es que eso va a tumbar al gobierno de la noche a la mañana, pero sí lo va a debilitar. Otra cosa que va a pasar es que probablemente dentro de 1 o 2 años, así como pasó con el Bolívar en Venezuela, que cayó en una gran crisis producto de la impresión de dinero inorgánico, bueno, los Estados Unidos han impreso demasiado dinero inorgánico que han soltado por el mundo, y a los países que tienen Banco Central les está afectando y les va a afectar, y se prevé, algunos economistas dicen que está próximo a una gran crisis del dólar en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si en Venezuela nosotros logramos que se establezca cuando caiga la narcotiranía o lo seguimos haciendo de manera espontánea, logramos que esa nueva cultura monetaria del libre uso monetario se mantenga. Si el dólar empieza a perder muchísimo valor del poder adquisitivo, se empieza a devaluar con respecto a otras monedas, al oro por ejemplo, los venezolanos rápidamente van a poder cambiar a usar otra moneda que consideren más fuerte, incluso, si es posible, hasta usar monedas de oro. ¿De qué manera? No sé, se me está ocurriendo así en este momento. Pero a mí me encanta lo que está pasando. Mucha gente me dice, sí, pero beneficia al gobierno. Como dice Oliveros, no, que eso es injusto para algunas personas. Pareciera un comunista. Injusto es
que haya existido un banco central en Venezuela, que hayan existido los adecos y los copellanos socialistas democráticos que nos llevaron a esta tragedia. Injusto es que siga existiendo Maduro, injusto es que los banqueros venezolanos sigan haciéndose millonarios, que son clientes de estos economistas keynesianos, sigan haciéndose millonarios a través del hambre y la miseria de los venezolanos. Porque créanme, todos esos partidos políticos son financiados por esos banqueros y esos banqueros son asesorados por esos economistas que les estoy diciendo. García Bán, Oliveros, Ricardo Hausmann, son asesores de todos esos banqueros. Entonces, señores, sigan usando el dólar. Revisen la historia de Panamá, no me crean a mí, buscan en internet cómo es el sistema financiero panameño. El que quiera debatir conmigo sobre ese tema, yo me estoy puñaleando preparándome precisamente por si alguien lo quiere hacer. Pero cada vez descubro maravillas de este sistema y sobre todo, más allá de leerse un libro, ¿no? De leer la Constitución panameña, lo que uno descubre es esa realidad en la calle. Les repito, aquí hay muchos problemas como todos los países. Aquí también hay corruptos, pero también hay mucha gente maravillosa y honesta. Y a mi criterio, los mejores economistas han estado al frente del sistema monetario, de lo que son la legislación financiera panameña, sin la intervención del Estado, y eso ningún panameño ha querido violentarlo, salvo Arnulfo Arias. Entonces, yo les invito a que revisen eso, porque el proceso que está pasando en Venezuela es muy parecido al proceso que pasó en Panamá cuando estaban sometidos por los colombianos. El dólar paralelo, igualito, o sea, pasaba algo similar. Y hoy en día, bueno, gracias a Dios, ya eso se institucionalizó. El panameño es el único ciudadano latinoamericano que no se calaría que le impongan una moneda. Aquí en Panamá, por ejemplo, ven las moneditas numismáticas de Balboa y unas cuantas que creó el gobierno de Ricardo Martinelli, que fue también una estafa para el señoriaje. Pero son moneditas tan pocas las cantidades que no afectan para nada, pero la gente las rechaza. Entonces el Banco Nacional, que es un banco del Estado, que no imprime billetes ni nada, sino que es un banco donde se hace la cámara de compensación, vive lleno de esas moneditas porque el panameño la rechaza. O sea, el panameño no está acostumbrado a que ningún gobierno le diga que él tiene que ir a un banco a cambiar dólares, euros para viajar. No, ellos salen con su tarjeta de crédito y están acostumbrados a usar el dinero que se ganan en Panamá en cualquier parte del mundo. Cuando yo le explico a mi esposa, que es panameña, lo que es todo el proceso ese del tipo de cambio en Venezuela y los dólares preferenciales, cómo Lorenzo Mendoza se hace millonario con los dólares preferenciales, ella me dice que no entiende cómo la gente aguanta eso, que a través del gobierno y endeudando el país y generando dinero de la nada pueden hacer millonarios a unos banqueros y unos poquitos empresarios a costilla del hambre del pueblo venezolano. Señores, el problema en Venezuela no es solo Maduro y el socialismo de Maduro. El problema de Venezuela es el socialismo de Maduro, el socialismo de la MUD, el mercantilismo, que son los socios naturales de los socialistas, de los banqueros venezolanos y de los partidos políticos, incluyendo los partidos políticos como 20 Venezuela y los economistas keynesianos como García Bán, Ricardo Hausmann y Olivero. Es decir, esa gente que creen saber más que Dios y por eso quieren controlar la economía, vean los flyers que yo he puesto por allí, pretenden saber más que usted el deseo que usted tiene de usar cualquier moneda. Les repito, en Venezuela no solamente el dólar, están usándose criptomonedas. Dígame el DAS. Cada vez se usa más DAS y Bitcoin. En la frontera con Brasil se está usando el real brasileño. Me contó un amigo que en algunos pueblitos en Ciudad Guayana están circulando pepitas de oro. Imagínense, como moneda. Es decir, quizás en este momento es como muy salvaje, muy, vamos a decir, primitivo el sistema, pero es espontáneo. Es ius naturalista, como decía un amigo por allí en esta mañana aquí en el Facebook. Y eso tarde o temprano va a beneficiar a toda Venezuela y yo no tengo duda que en el largo plazo va a debilitar a la narcotiranía. Entonces sigamos usando el dólar, amigos, y revisen la historia de Panamá, que desde el punto de vista monetario es lo mejor. Y para finalizar, búsquense un artículo o Moneda en el Istmo de don Justo Rosemena, donde en 2 paginitas describe más o menos lo que es el sistema monetario panameño actual. Un artículo escrito en 1867, si mal no recuerdo, pero de una genialidad porque dio el origen al Balboa. Y el Balboa, también eso es algo que yo estoy a mi criterio, por lo que he revisado de lo que son las criptomonedas,
más que una moneda de unidad de cuenta, es un algoritmo maravilloso que evita que los países tengan inflación, como en el caso de Panamá. Bueno amigos, un gran saludo a todos los que se conectaron y ya voy a publicar este video para que quede por ahí en el aire. Chao, que pasen muy buenos días y feliz Día de las Madres panameñas y del mundo entero. Hoy se celebra el Día de las Madres acá. Chao.